económicas. Vamos con el resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Momento, por tanto, de acercarnos a cuáles son los asuntos más destacados en las principales cabeceras económicas de este miércoles 13 de abril, en una semana corta para los mercados, aunque este Jueves Santo sí cotizan los mercados. Principal asunto de portada en negocios.com, fotografía para Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que acusa a Rusia de cometer un genocidio en Ucrania. El jefe de la Casa Blanca ha sido el primero en su administración en emplear ese término después de haber acusado a Vladimir Putin de haber cometido crímenes de guerra. Entre otros asuntos del día, vemos fotografía para Putin, el jefe del Kremlin, que asegura que las conversaciones de paz están en un callejón sin salida. Y también espacio para el dato clave de este martes. La inflación de Estados Unidos sigue al alza y se sitúa en el 8,5% en marzo, su mayor nivel desde 1981. Saltamos en este punto a la portada de Expansión este miércoles 13 de abril, que sitúa el principal asunto de portada en el sector energético. Iberdrola busca socios para su eólica marina en Alemania. Dice Expansión que el grupo ficha al Santander para reactivar la venta de una participación minoritaria en el complejo eólico marino de Wikinger por más de 1.000 millones de euros. También la mirada puesta en el sector construcción y servicios, como ACS y Atlantia suman caja de 13.000 millones para invertir en autopistas. Y vemos además dentro del sector bancario cómo CaixaBank y Unicaja lograrán el saldo más favorable por la subida del Euribor, que también señala Expansión. El Euribor entra en terreno positivo por primera vez desde 2016. En este punto saltamos a la portada de 5 días, que lleva a su principal asunto de portada el Euribor, que entra en positivo 6 años después y encarece más las hipotecas variables, entre tanto ese análisis de cómo todos los bonos alemanes registran tasas positivas por primera vez desde 2014. Y espacio también para el sector bancario. Goldman Sachs irrumpe en BBVA como primer accionista con un 5,95%. También pendientes de cómo, según la encuesta del Banco de España, la banca endurecerá el crédito por la crisis energética y la guerra. Y también en página de movimientos corporativos de constructoras, los Benetton estudian ofrecer una prima del 30% para hacerse con Atlantia. Saltamos a la portada del Economista, que señala como en ese flash del mercado el crudo roza los $105 con la continuación de la guerra, mientras vemos en esa agenda del día la inflación de España y el arranque de la temporada de resultados en Estados Unidos como focos de la jornada. También, entre los asuntos más destacados, en la cabecera del Economista habla de artimaña, la artimaña contable del gobierno para subir las pensiones con el IPC. Señala el Economista que el gasto en pensiones crecerá un 8,4%, mientras las cuotas sociales lo hará un 5%, con una inflación media esperada del 6%. Con todo, el gasto total en pensiones superaría los 188.500 millones en 2023. También espacio para los mercados. El potencial de subida telefónica es del 25% para los analistas más optimistas. Y saltamos ahora a las portadas internacionales en Financial Times, que sitúa las declaraciones de algunos portavoces de la FED y señala, James Bullard dice cómo es una fantasía pensar que un incremento modesto de los tipos templará la inflación y la frenará. Así que hace ese llamamiento para que el Banco Central Americano actúe para frenar esa subida de los precios, que también incorpora aquí, golpeaban el 8,5% tras ese impulso de los precios en energía y en los precios de la comida. También noticia de esta madrugada de cómo el Banco de Nueva Zelanda ha incrementado los tipos en su mayor subida en 22 años por el impulso por la subida de la inflación. Saltamos ahora al último diario que repasamos cada mañana, el Wall Street Journal, y vemos cómo sustituye esa fotografía que suele ilustrar su portada de la guerra con el dato de la inflación. Dice que se aceleró hasta el 8,5% en marzo por la subida de los precios del petróleo, y va analizando ese gráfico en el que se ve la subida disparada de la gasolina antes que los coches usados o los camiones, seguido de energía o electricidad. En cuanto a otros asuntos de portada del Wall Street Journal, se ve
cómo las acciones caen mientras la inflación sube y recoge las esperanzas de la vicepresidenta de la FED, de Brainard, sobre los que tenga efectos la política de la FED. También espacio en el Wall Street Journal para esa búsqueda para cazar al sospechoso del tiroteo de Brooklyn de la jornada de ayer. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. Y ahora momento de análisis de inversión con Jay Pelowski de la mano de